En la Ribera Francesa, los oligarcas rusos han reinado durante mucho tiempo. Durante años han estado comprando algunas de las propiedades más bellas del mundo. En Cap d'Antibes, el Château de la Croix, permanece el famoso Roman Abramovich, el expropietario del club de fútbol Chelsea, con un valor estimado de 120 millones de euros. En Villefranche-sur-Mer, la villa Nelcode, propiedad de Viktor Rashnikov, un magnate del acero, se estima entre 110 y 150 millones de euros. En Saint-Jean-Cap-Ferrat, la villa Chaban y la Luceto fueron vendidas en 2008 a Alexander Ponomarenko, propietario del Aeropuerto Internacional de Moscú, por más de 80 millones de euros. Pero desde la invasión de Ucrania y las sanciones europeas, los oligarcas se han convertido en parias. Eric Rolling los conoce bien. En Saint-Jean-Cap-Ferrat, él es el jefe de una empresa de seguridad que protege sus increíbles villas. Toda esta avenida es prácticamente de oligarcas rusos. Ves que las vallas son muy altas. Son vallas de seguridad para que puedan pasar las noches tranquilos, vivir sus vidas sin ser vistos. Como dicen aquí, vivamos ocultos, vivamos felices. Actualmente, los propietarios rusos poseen 2/3 de la península. Hoy en una calle puede haber tal vez 3 propietarios que comparten una docena de villas. Compran una residencia para sus amigos, para sus guardaespaldas, para todo su personal de servicio. Por eso a menudo necesitan 2 o 3 villas junto a la principal. Pero desde las sanciones europeas, las persianas están cerradas en las villas de los multimillonarios. Como resultado, la empresa de Eric ha perdido unos 20 grandes contratos por valor de varios cientos de miles de euros. Estás en la villa Shoshana, que pertenece a un conocido oligarca ruso del círculo cercano de Putin y que ha sido congelada por las sanciones económicas. Esta villa pertenece a Arkady Rotenberg, amigo y compañero de judo de Vladimir Putin, cuya fortuna se estima en 2.300 millones de dólares, principalmente en el sector de la construcción. Hasta hace unos meses, Eric y sus agentes eran responsables de la seguridad de la propiedad, pero desde que se implementaron las sanciones, el multimillonario ya no paga sus cuentas y sus fondos han sido congelados. Sin embargo, del otro lado de la verja, Eric ve a un competidor. Algunos oligarcas, incluido él, dicen que no pueden pagarnos porque están sancionados. Me doy cuenta de que justo vi que hay un vehículo de seguridad dentro. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo los paga? Creo que es un colega, puede que lo conozca. Al salir del lugar, se cruza con un vehículo de la nueva empresa que lo ha reemplazado. Lo conozco, se está escondiendo. Seguramente pidió refuerzos para avisar de mi presencia. Él decide llamarlos y pedir una explicación. Sí, pasaste por delante de mí hace rato. Sí, yo soy el que está con los periodistas. Huiste de mí, tienes miedo. Yo los traigo, ¿sabes por qué? Porque no me pagaron. Además, nos preguntábamos, ¿cómo se paga tu jefe? Bueno, te dejo. Está bien. Buena suerte. Adiós. Ya lo escuchaste. No sé cómo logran que les paguen. Otra historia extraordinaria de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Eric sospecha que su competidor está siendo pagado a través de canales oscuros que eluden las sanciones europeas. La empresa se negó a responder nuestras preguntas. Puedes intentar volver a llamar, pero no damos información. Tengo órdenes. No puedo. Hay cosas que no puedo hacer, lo siento. Es imposible saber más, pero desde hace unos meses, los nuevos propietarios de la empresa de seguridad que reemplazó a Eric son bielorrusos. Hasta la fecha, el valor total de los bienes congelados de los oligarcas en Europa asciende a 17 millones de euros. Desde la invasión rusa de Ucrania, más de 1.200 personas han sido objeto de sanciones de la Unión Europea.
Trabajaremos para prohibir que los oligarcas rusos utilicen sus activos financieros en nuestros mercados. Estos oligarcas, de los que habla la presidenta de la Comisión Europea, Queridos amigos y colegas, son todos cercanos a Vladimir Putin. Son convocados regularmente al Kremlin para recibir instrucciones. estoy convencido de que actuaremos como socios en los intereses futuros de nuestro país. Empresarios altamente ricos ahora son acusados de apoyar y financiar la guerra en Ucrania. Petróleo, gas, bancos, los oligarcas lo poseen todo. Solo hay 25 de estos pianos en el mundo. Es una edición limitada. Atacando sus bienes en Europa y congelando sus cuentas bancarias, la Unión Europea está convencida de que esta presión sobre los oligarcas y Vladimir Putin hará que Rusia retroceda. Pero apoderarse de lo que realmente poseen suele ser complicado. Algunos propietarios de yates han intentado evadir las sanciones. Llegar 2 horas más tarde habría sido tarde. Así que para ayudar a los investigadores, se están formando unidades especializadas compuestas por expertos en delitos financieros en toda Europa. En Kiev, un grupo de jóvenes ucranianos rastrea a los oligarcas desde un refugio antibombas. Estas personas están relacionadas con la agresión rusa o con la propaganda de guerra. Una labor minuciosa, ya que para ocultar su verdadera identidad, los oligarcas suelen utilizar seudónimos y cadenas de empresas pantalla. Las técnicas que usan estos oligarcas rusos son las mismas que ha usado la mafia durante años o los narcotraficantes. Investigamos en Chipre, una isla popular entre los oligarcas para lavar sus miles de millones. ¿Alguien te está cuidando? Amigo, ¿algún problema? Debes irte inmediatamente. Y Finlandia, un país donde un traficante de armas ruso pudo comprar una isla estratégica que ahora pone en peligro la seguridad del país. Es ideal para operaciones especiales en tierra y agua. Dinero sucio, extorsión, tortura. Vladimir Putin y los oligarcas han montado un sistema formidable. Los que se niegan a trabajar con ellos terminan en prisión y mueren allí. De hecho, desde el comienzo de la crisis en Ucrania, unos 15 empresarios han muerto en circunstancias extrañas. Es cierto que tengo mucho miedo por él. Durante varios meses investigamos a estos oligarcas cercanos al Kremlin. ¿Tienen realmente el poder de influir en el presidente ruso? ¿O son simplemente peones de su ambición? Cazando oligarcas rusos. Nuestra investigación sobre los oligarcas en la crisis ucraniana comienza en los suburbios de Kiev. Se dice que varios oligarcas ucranianos cercanos al gobierno ruso ayudaron al amo del Kremlin a preparar su ataque. Maxim es periodista en Radio Liberty y lleva varios años investigando a uno de los hombres de Putin en Ucrania. Medvedchuk era un agente encubierto defendiendo los intereses del Kremlin en Ucrania. Viktor Medvedchuk es lo que podríamos llamar un caballo de Troya del poder ruso. Según los servicios de inteligencia, fue Medvedchuk quien denunció y proporcionó información a Putin sobre la situación en Ucrania. Pero a veces, la información era muy exagerada. Decía que los tanques rusos serían recibidos por los ucranianos con flores. En el momento de nuestra filmación, el oligarca fue arrestado y encarcelado. Para completar su investigación, Maxim obtuvo permiso para entrar en su última propiedad, una impresionante finca de varias hectáreas. Viktor Medvedchuk es muy cercano a Vladimir Putin. El presidente ruso es padrino de su hija. Además de ser un empresario que hizo fortuna en energía y agricultura, el oligarca ucraniano fue un miembro muy activo del Parlamento. Miren, yo no veo a Rusia como un agresor. Este notorio prorruso ha denunciado durante años el acercamiento de su país a la Unión Europea y defendía con fervor una mayor integración económica entre Ucrania y Rusia. ¿Es por aquí?
Para evitar saqueos, su propiedad está ahora custodiada por hombres armados de la defensa territorial ucraniana. ¿No había seguridad en la propiedad? No, solo quedaban los guardias. Maxim va directamente a la parte trasera de la casa, donde el oligarca escondía su último juguete. Esto es una verdadera estación. Sí, estamos en el andén. Este vagón no puede moverse. Es una réplica del Expreso Oriental. Estamos al lado de un vagón dorado. Según dicen, fue un regalo de su esposa Oksana Marchenko. Se dice que la esposa del oligarca gastó $8 millones en esta joya. Aquí está el bar. Y que recurrió a los mejores artesanos. Todo está hecho a mano. Cada pieza fue cortada y colocada una por una. Casi todo es de oro dentro del vagón, incluso los baños. Hay muchas cosas hechas de madera preciosa y oro. Nunca había visto algo así. Me impresiona el tamaño del vagón. Se nota que todo es muy caro. Y Ucrania está lejos de ser un país rico. En el bar, donde aún queda una botella de champán a medio terminar, un pequeño detalle llama la atención del periodista. Estos son los vasos del vagón dorado de Medvedchuk. Se puede ver el emblema nacional ruso, lo cual tiene sentido. Dudo mucho que un político prorruso como él muestre algo ucraniano aquí. El detalle más importante es que los cubos de azúcar datan de la era soviética. Una caja de azúcar costaba 45 rublos en tiempos de la Unión Soviética. Es una rareza, ni siquiera sé si esto todavía puede comerse. El único toque moderno está en el salón privado del vagón. Hasta tiene televisión. Estoy más triste que sorprendido al ver cómo han saqueado nuestro país. Estos son nuestros impuestos, el presupuesto del país. Como nadie los sanciona, hacen lo que quieren. Se dice que la propiedad de Viktor Medvedchuk costó 100 millones de euros y hasta tiene su propio helipuerto, pero su construcción se interrumpió al inicio de la guerra. Maxim entra por primera vez en el edificio gigantesco. Este pequeño castillo tiene más de 2.000 metros cuadrados y unas 100 habitaciones. Conseguí los planos de la casa y todo coincide. Las escaleras están justo al frente. A la izquierda está el comedor. La piscina tampoco está terminada. Esta piscina monumental está rodeada de columnas de mármol. La decoración es de estilo antiguo. Al lado del gimnasio también iba a estar revestido de mármol. Esta propiedad ahora está siendo confiscada por las autoridades ucranianas. En una oficina en Kiev, Antonina, del Centro Anticorrupción, ha estado investigando el dinero del oligarca durante meses. Según ella, parte de la fortuna de Viktor Medvedchuk provino de Rusia, en particular gracias a una refinería de petróleo comprada a precio de ganga. Lo interesante es que una parte significativa de esta refinería, que cuesta millones de dólares, fue obtenida por menos de $40,000. Esta refinería, que le paga regularmente grandes sumas de dinero, 3,3 millones de euros, fue simplemente un regalo del Kremlin. Él financió la propaganda rusa en Ucrania con esos millones. La refinería les pagaba dividendos en cuentas especiales. Y justo después usaban todos esos fondos en Ucrania para comprar o para invertirlos en canales de televisión, propiedades de lujo y absolutamente todo aquello que necesitaban. A finales de 2013, en el centro de la capital ucraniana, Viktor Medvedchuk estableció 3 canales de televisión prorrusos. Se instalaron en este edificio antes de ser clausurados por el presidente Zelensky en febrero de 2021.
Todos los espectadores ucranianos, especialmente los niños, nunca volverán a ver sus dibujos animados rusos favoritos por culpa de Zelensky. La transmisión se interrumpió bruscamente. Un hombre lleva años denunciando la propaganda difundida por estos 3 canales en un programa emitido en redes sociales. Ruslan es el presentador y editor de Stop Fakes. El objetivo de estos 3 canales era debilitar nuestra sociedad, dividirla, convencerla de que el gobierno ucraniano era el más corrupto del mundo, que el Estado estaba fallando, que los nazis y además los fascistas estaban en el poder del país, que el gobierno ucraniano estaba controlado desde Washington. Por ejemplo, el canal SIG intentó hacer ver a la ministra de Salud de Ucrania, Ulana Suprun, como una pronazi. Presentaron esto como una prueba. Miren, es el abuelo de la señora Suprun. Está con un uniforme nazi y habría sido guardia en 2 campos de concentración en Polonia. Encontramos la foto real del abuelo de la señora Suprun y es otra persona distinta. Para nosotros es evidente que esto fue hecho intencionadamente. Produjeron y difundieron deliberadamente información falsa. Presentar a los ucranianos como nazis es la base de la propaganda del Kremlin. En Rusia, en el canal Rossiya 1, el famoso periodista pro-Putin Vladimir Soliev, actualmente bajo sanciones europeas, lo repite constantemente en su programa estrella. Ustedes son los responsables de la muerte de polacos, judíos, rusos y muchos ucranianos. En el SED, no duda en llamar nazi a su único invitado ucraniano. ¡Basta! No toques la memoria de esos 9 millones de muertos. ¡No toques su memoria! ¡Eres un nazi! ¡No digas tonterías! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! Toma tus cosas y vete. Cuando intentan convencer a su población de que los ucranianos son nazis, lo que quieren es que los rusos odien a los ucranianos. En ese caso, esta guerra que Putin y el Kremlin montaron sería apoyada por la población rusa. Y entonces puedes hacer lo que quieras con los nazis. Eso es lo que vimos en Bucha, cuando vinieron, violaron a personas, niños, mataron a civiles, porque para ellos absolutamente todos los civiles ucranianos representaban a los nazis. Para Ruslan, Víctor Medvedchuk es en parte responsable de estas atrocidades. No sé si Medvedchuk quería alimentar la guerra, pero estoy seguro de que tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo hoy día. El gobierno ucraniano era consciente de la amenaza y 9 meses antes del inicio del conflicto decidió poner a Víctor Medvedchuk bajo arresto domiciliario en su villa, en el centro de Kiev. Pero cuando estalló la guerra, desapareció. El servicio secreto ucraniano lo buscó durante 48 días, hasta que lo encontró escondido en una propiedad que alquilaba bajo otro nombre. El oligarca estaba a punto de huir a Rusia, disfrazado de soldado ucraniano. Para el presidente Volodymyr Zelensky fue una gran captura. Propongo a la Federación Rusa intercambiar a este tipo, que es uno de los suyos, por nuestras chicas y chicos que están prisioneros en Rusia. Este vecino fue testigo de su arresto. Lo buscaban por todas partes. Tenían un dispositivo especial, una especie de portátil o algo. El aparato analizaba las redes alrededor. Podían verlo todo. Encontraron todo, incluso sus autos de lujo que estaban repartidos por todas partes. Víctor Medvedchuk fue acusado de alta traición y enfrentaba hasta 15 años de prisión. Pero el 22 de septiembre
Volodymyr cumplió su palabra, intercambiando a aliados de Putin y 50 soldados rusos por 200 prisioneros ucranianos, incluidos combatientes de la planta Azovstal. Intercambiamos a un gran admirador de Rusia por 200 guerreros. Y no es una vergüenza entregar a Medvedchuk a cambio de verdaderos héroes. Para tomar el control de Ucrania, Vladimir Putin también contaba con otro oligarca. Según una investigación del Washington Post, que tuvo acceso a documentos secretos del FSB, el expresidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, también debía regresar al poder en caso de una victoria militar. Este hombre fue derrocado en 2014 durante la revolución pre-europea de Maidán. Nuevas revelaciones acerca de la huida de Yanukovych se dan a conocer. Como se ven en estas imágenes de videovigilancia, antes de volar a Moscú, el expresidente prorruso y sus hombres se llevaron consigo todos los objetos de valor que pudieron. Logramos acceder de forma excepcional a la casa de Yanukovych, situada en las afueras de Kiev. El oligarca estaba bajo sanciones europeas desde el 8 de agosto, acusado de desviar entre 10.000 y 40.000 millones de dólares. La Defensa Territorial Ucraniana confiscó su propiedad en 2014. Dentro encontramos un lujo inimaginable. El edificio y sus anexos cubren más de 3.400 metros cuadrados. Todos los muebles son antigüedades raras. Petro, quien acaba de regresar del frente, nos guía durante la visita. El piano es de la marca Stay Sons. Solo hay 25 ejemplares como este. Es una edición limitada. Este es el número 2. Se puede ver una copia de la firma de John Lennon. No sé quién compró el número 1. ¿Fue o Putin o Gaddafi? Todas las plantas son reales y las macetas están decoradas con piel de serpiente. Esta es la sala de comedor. Las alfombras están hechas de seda. Para no rayar el suelo ni dañar las alfombras, Petro se pone cubrezapatos. Esto también está hecho a mano. El precio de una alfombra como esta es de 200.000 euros, quizás más. Tiene una superficie de 26 metros cuadrados. Tardaron 4 años en hacerla. Aquí hay una caja de música. En la tapa están los números de cada melodía. Voy a poner la número 3. Esta caja es muy nueva. Solo hay 20 piezas, todas hechas en Suiza. Esta es la número 16. Me dijeron que costó $460.000. Cada piso está conectado por un ascensor. Es un ascensor privado, una pieza única. Nadie podrá hacer lo mismo nunca más. En la planta superior, el oligarca mandó construir una pequeña capilla ortodoxa cubierta con pan de oro y piedras semipreciosas. Junto está la habitación del oligarca. Y un poco más allá, la de su amante. Ella era una de sus sirvientas. Esta es la amante de Yanukovych, Luba Poleyai. También era su empleada doméstica. Y otra sorpresa. En este vestidor, una de las puertas se abre a un pasadizo secreto de 118 metros de largo. Es el acceso privado de Yanukovych a su spa. Dentro, todo el equipamiento es de última generación. Este es el solarium y la sauna criogénica.
Esta es una cápsula de oxígeno y una cama de masaje acuático. Se utiliza para fortalecer todo el sistema inmunológico. Dicen que es buena. Estas personas buscan la vida eterna en lugar de pensar en el pueblo. El oligarca también hizo instalar una bolera y un gimnasio con ring de boxeo. Yanukovych es un alcohólico crónico. No le importa el deporte. Solo juega un poco al tenis. Solo un testigo del estilo de vida opulento del oligarca sigue en el lugar. Este es el famoso cacatúa de Malutsky. Conocía a Yanukovych. Fue capturado siendo adulto, de contrabando. Está prohibido exportar estos animales, pero para esta gente no hay leyes. Para el mantenimiento y funcionamiento de esta gigantesca propiedad, que cubre 340 hectáreas, el oligarca gastaba $4 millones al mes. Hoy, solo el parque está abierto al público y pese a la guerra, en los días soleados, cientos de ucranianos pasean por allí. Estas propiedades de oligarcas confiscadas en Ucrania o congeladas en Europa son solo la punta del iceberg. Todos tienen otros bienes repartidos por el mundo, pero encontrarlos requiere un esfuerzo considerable. En el centro del Lviv, una ciudad de 700,000 habitantes al oeste de Ucrania, periodistas de Radio Liberty rastrean incansablemente los bienes de los oligarcas. Kirill acaba de hacer un descubrimiento sorprendente a partir de 2 fotos anodinas recibidas por correo electrónico. La primera muestra un ramo de flores en un jarrón. La segunda, una vista general de Londres. Estas 2 imágenes fueron tomadas de la cuenta privada de Instagram de la hija de un oligarca. A partir de sus 2 fotos, comenzamos a investigar si tenía alguna propiedad. En la foto identificamos lugares conocidos de Londres y gracias a Google Earth pudimos identificar, por ejemplo, el London Eye y la abadía de Westminster. Y luego, gracias a un software, logramos reproducir la misma imagen y averiguar desde dónde había tomado la foto la hija del oligarca. Es desde este edificio. Está en una de las zonas más ricas de Londres. Kirill puede identificar el apartamento exacto por los patrones del papel tapiz detrás del jarrón. Aquí está el sitio web de una agencia inmobiliaria donde vemos la famosa foto con el papel pintado reflejado en el espejo. Notamos que los patrones son idénticos. Sí, los pequeños detalles siempre son muy importantes en nuestras investigaciones para averiguar quién es el propietario de ciertas propiedades. Una solicitud a las autoridades británicas confirmará que la propietaria es Kristina Ponomarenko y que el valor del apartamento es de 5 millones de euros. Kristina Ponomarenko es la hija de Alexander Ponomarenko, un multimillonario ruso actualmente sancionado, dueño del Aeropuerto Internacional de Moscú y cuya fortuna asciende a 2.400 millones de euros. No estoy seguro. Claro que su familia es muy rica. Pudo haber comprado este apartamento, pero no se puede excluir que el dinero venga de su padre. Aplicar sanciones contra los oligarcas a menudo es un dolor de cabeza para las autoridades. Los yates de lujo son un juguete clásico favorito de los oligarcas. 1 de cada 4 yates del mundo de más de 100 metros pertenece a un ruso. El más grande de todos es el Dilbar, que mide 156 metros y cuesta 600 millones de euros. Y pertenece al multimillonario Alisher Usmanov, cuya fortuna se estima en 13.400 millones.
Tan pronto se anunciaron las sanciones, muchos propietarios de yates intentaron evitar que sus juguetes fueran confiscados. En el sur de Francia, sin la intervención rápida de las aduanas, el Amoe Vero, un yate valorado en 113 millones de euros, habría huido a aguas internacionales. Eric Salt dirigió toda la operación de inmovilización en el puerto de La Ciotat. Realmente fue cuestión de horas antes de que este yate saliera de aguas francesas, ya que su propietario había ordenado partir rápidamente, y si hubiéramos esperado hasta la mañana, el barco habría estado fuera de las aguas territoriales francesas y, por tanto, fuera del alcance de la administración para controlarlo y luego confiscarlo como está hoy. El propietario de este yate de 86 metros de eslora es Igor Sechin, aliado de Vladimir Putin, quien lo considera su mano derecha. Sechin también es el director general del gigante petrolero Rosneft. Como Igor Sechin, muchos oligarcas rusos ordenaron a los capitanes de sus yates salir de aguas europeas lo antes posible. A principios de marzo notamos que en el Mediterráneo, los barcos que venían a Italia, España o Francia durante la temporada de verano, de repente dieron la vuelta. Se cuidaron de pasar muy cerca de Túnez para evitar las aguas europeas y luego continuaron su navegación por el sur de Grecia hasta llegar a Turquía, donde estaban a salvo. Este es el caso de Maisolaris, un yate estimado en 500 millones de euros, propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovich. La ruta del barco mostraba que su capitán se aseguró de bordear la frontera de las aguas griegas para encontrar refugio en Bodrum, Turquía, un país que no aplica sanciones. En su huida, varios yates incluso apagaron su sistema de identificación, obligatorio para evitar colisiones en el mar. En el Mediterráneo tenemos una ruta marítima principal que pasa por estas zonas, y tener grandes barcos que no transmiten ninguna información es un poco preocupante. Hasta la fecha, Francia ha inmovilizado 6 yates, 6 helicópteros y 62 propiedades. Una cifra modesta, pero los investigadores a menudo se topan con grandes obstáculos. La mayoría de los bienes de estos oligarcas rusos pertenecen a sociedades opacas con sedes en paraísos fiscales. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, Chipre y su capital económica, Limassol, han sido un destino predilecto. La isla se ha convertido incluso en un centro para el blanqueo de sus miles de millones. En Limassol, la comunidad rusa representa una cuarta parte de los habitantes. Tienen su propio supermercado y una iglesia ortodoxa. Aunque estamos a varios miles de kilómetros de Moscú, criticar la guerra en Ucrania sigue siendo difícil. Si Dios ha permitido que todo esto ocurra, entonces es necesario, ¿no es así? Este sacerdote se muestra incómodo con nuestras preguntas. ¿Está a favor o en contra de la guerra? Estoy a favor de la paz. ¿Pero está en contra de esta operación especial que los rusos no se atreven a llamar guerra? Estoy a favor de la paz. Como muchos de sus colegas, el clérigo no se atreve a pronunciar la palabra guerra. En Chipre, solo unas pocas decenas de rusos se atreven a manifestarse contra las políticas del Kremlin. ¡Detengan a Putin! ¡Detengan la guerra! En señal de protesta, Anatoly y el resto del grupo decidieron cambiar los colores de la bandera rusa. Eliminamos la franja roja, que es símbolo de la sangre del imperialismo y la tiranía. Necesitábamos un gesto fuerte y esto fue lo que encontramos.
Muy pocos rusos se atreven a protestar debido a la cantidad de oligarcas que operan en la isla. Sabemos que hay mucho dinero ruso aquí. No es solo un negocio. Son los oligarcas quienes blanquean dinero para Putin, para los servicios secretos. Muchos chipriotas cierran los ojos, pero saben muy bien que es dinero sucio y muchas familias ricas de la isla se han hecho millonarias gracias a esta corrupción. Este es el lado oscuro de Chipre. De hecho, casi todos los oligarcas cercanos al presidente ruso han abierto decenas de empresas pantalla en la isla. Como Eduard Kudainatov, un multimillonario ruso sancionado, cuya fortuna se estima en $2.000 millones y que hizo su fortuna en el sector petrolero. Este oligarca es considerado uno de los principales aliados de Vladimir Putin. Se dice que es el verdadero propietario del Sherezade, un megayate de 140 metros de eslora, valorado en más de 600 millones de euros, que se sospecha pertenece al presidente ruso. Decidimos ir a la dirección de una de las empresas de Eduard Kudainatov. Para nuestra sorpresa, se encuentra en las afueras de Limassol, en esta casa que no dice mucho. Tenemos una dirección. Ok, ¿qué quieren? ¿Este es el lugar correcto? Sí, es la dirección correcta. ¿Andrula es la directora de la empresa? Nos gustaría hablar con ella. La directora no está, pero la mujer que abrió la puerta la conoce muy bien. ¿Es usted su madre? 2 horas más tarde, Andrula nos devuelve la llamada y confirma que trabaja para la empresa de Eduard Kudainatov. Sí, así es. Soy la directora y contable de esta empresa. Pueden enviarme un correo electrónico y me aseguraré de responderles mañana por la mañana. Finalmente, Andrula se negó a responder nuestras preguntas. En el sitio web que recopila información sobre empresas chipriotas, notamos que Andrula Siku figura como directora o secretaria general de decenas de otras compañías. En Transparency International, Sara Brimbov, especialista en flujos financieros ilícitos, conoce bien la práctica de los directores que acumulan empresas. Cuando un director figura en varias decenas o incluso cientos de empresas, en realidad lo llamamos un testaferro, y el único propósito de un testaferro es ocultar la identidad del verdadero propietario de la riqueza que desean esconder o del origen de sus fondos. Cabe destacar que el uso de empresas pantalla y testaferros aparece en el 70% de los casos de corrupción. En cuanto a las empresas fantasma, registradas por docenas en direcciones a veces sorprendentes, esto también es una marca registrada del crimen financiero. Las técnicas utilizadas por estos oligarcas rusos son las mismas que han usado durante años la mafia, los narcotraficantes, ciertos líderes extranjeros corruptos o empresarios implicados en negocios turbios. Son esquemas clásicos, apilar empresas, a veces superando el centenar para crear una nube casi impenetrable. Encabezadas por testaferros, estas empresas pantallas son utilizadas por los oligarcas para adquirir bienes de lujo en todo el mundo con total discreción. Chipre ofrecía otra ventaja hasta 2020, de la que los oligarcas sacaron pleno provecho. A cambio de una inversión de 2.5 millones de euros, la isla otorgaba un pasaporte chipriota que daba derechos en toda la Unión Europea. Marina Amafi, esposa de Eduard Kudainatov, obtuvo la ciudadanía chipriota tras la compra de 2 viviendas situadas en este complejo residencial privado. Dentro del complejo, casi ninguna de las villas está habitada. La piscina está desierta. No vemos a ningún ruso, aunque es temporada alta. Luego de varios minutos, finalmente encontramos al propietario y le mostramos una foto de la pareja. Esta chica, no lo creo. Solo he estado aquí 2 años y medio. Es como un molde.
Muchos rusos se parecen. Muy rápidamente, el hombre confirma el propósito de este complejo. Este complejo fue construido por inversores rusos. Ya sabes, ¿cómo decirlo? Todas estas casas son para los pasaportes, porque su calidad es una mierda. ¿Alguien los cuida? Nuestra presencia altera la tranquilidad, y aunque estamos dentro de la propiedad de un particular que acepta hablar con nosotros, un guardia de seguridad del complejo nos pide que nos vayamos. No debes estar aquí, es privado. Deben irse inmediatamente. Dense prisa y terminen. Me voy a meter en problemas. Mi jefe me va a gritar, joder. En realidad, los criterios para obtener estos pasaportes fueron completamente ignorados. Marios Petrides trabaja en el Tribunal de Cuentas de Chipre, que acaba de publicar un informe devastador. Pudimos ver que más de la mitad se otorgaron ilegalmente, es decir, no cumplían con los criterios de naturalización. Según el informe, las autoridades hicieron la vista gorda ante muchos casos ilegales que debieron haber sido rechazados. Encontramos notas de funcionarios del Ministerio del Interior que advertían que la persona podría estar involucrada en el blanqueo de dinero, que otra estaba políticamente expuesta en su país, o que alguien tenía sanciones en su contra. Igor Kisaev es uno de los oligarcas con reputación dudosa que logró obtener un pasaporte. Es un hombre cuya fortuna asciende a 3.000 millones de euros y que actualmente está sancionado. Un informe confidencial de investigación de las autoridades chipriotas detalla el perfil sospechoso del oligarca. Informes de vínculos estrechos entre Igor Kisaev y personas políticamente sensibles, a quienes soborna con sus asociados para facilitar sus actividades. Igor Kisaev es el principal accionista de una fábrica de armas que abastece al ejército ruso en Ucrania. El pasaporte chipriota habría sido utilizado para ayudar al servicio secreto ruso. Para llevar a cabo sus negocios, el oligarca también posee varias empresas fantasma en Chipre, algunas de las cuales están ubicadas en este edificio. ¿Conoce a Igor Kisaev? El jefe de la empresa, este hombre. ¿Qué necesitan exactamente? Somos periodistas y... Él no está aquí. Esta es solo una dirección de registro. Aquí tenemos más de 800 empresas. Esta oficina es, de hecho, un bufete de abogados que alberga cientos de empresas. No podemos proporcionarle ninguna información sobre nuestro trabajo, nuestra empresa, este hombre, si está sancionado o no, si lo conocemos o no. Con estos antecedentes, Igor Kisaev nunca debió haber obtenido este pasaporte europeo. Sin embargo, gracias a ese pasaporte, puede comprar una isla estratégica sin ningún control en Finlandia. Situada a 4 horas en auto de Helsinki, la capital finlandesa, la isla de Igor Kisaev, Kotasaari, tiene unas 20 hectáreas. Está ubicada en una de las zonas más remotas del país y es motivo de preocupación para los vecinos. Marie-Anne vive a un paso de la propiedad del multimillonario. Nos preocupa quién viene aquí, qué está pasando, pero todos son suposiciones. Nadie sabe con certeza. Así son las cosas. Marie-Anne suele venir a pasear a su perro por el único camino de acceso a la isla de Kisaev, pero hoy es imposible seguir adelante. Seppo, no puedes ir por ahí, no está permitido. Vuelve. No puedes pasar, eso dice el cartel. No puedes pasar.
Hoy en día la gente cierra la puerta de su casa, pero estas barreras aquí no son habituales. El multimillonario también instaló cámaras de videovigilancia. Una profusión de recursos que plantea interrogantes entre los habitantes. ¿Qué es lo que hace un hombre tan rico aquí? Debe haber algo más detrás de todo esto. Esa es la pregunta que me hago. Aquí no tiene nada que hacer, y en la región de Saima hay otros lugares mucho más bonitos. Para hacernos una idea del tamaño de la isla y del alcance de las construcciones, utilizamos un dron. En medio de los árboles, descubrimos 4 edificios de madera, uno de ellos de 500 metros cuadrados y otro de más de 400 metros cuadrados. ¿Qué puede esconderse tras una propiedad tan grande? Propiedad de un hombre cercano a los servicios secretos rusos. Un finlandés que trabaja con las fuerzas de defensa de su país pidió reunirse con nosotros. Tiene una segunda residencia a pocos kilómetros de la isla de Kisaev. Si la situación aquí en el norte degenerara en un conflicto, basta con mirar el mapa de los canales y carreteras que van de Rusia a Finlandia. Y uno nota que esta isla está en una posición estratégica e ideal. En este lago es la isla más grande y rodeada de aguas profundas, así que sería fácil organizar allí operaciones especiales tanto por tierra como por agua. La isla de Kotasari está ubicada cerca de la línea de defensa del país en caso de una invasión rusa. Por tanto, está idealmente ubicada para espiar los movimientos de las tropas finlandesas por un lado y guiar las tropas rusas por el otro. La isla podría servir como base trasera para los servicios de inteligencia rusos. Gracias a nuestro dron, también descubrimos que el oligarca hizo construir un gigantesco helipuerto privado en el corazón del bosque, rodeado por montículos de tierra de varios metros de altura. En Helsinki, un periodista de investigación obtuvo los planos de construcción y lo que descubrió parece sacado de una película de espías. Aquí está el documento que el señor Kasaev envió a las autoridades locales de Pumala, pero falta algo. Aquí se ve un camino, una plataforma, una pequeña sauna. En este mapa solo hay bosque aquí, pero en realidad aquí hay un helipuerto. Lauri envía una foto aérea del lugar a sus contactos en el ejército. Inmediatamente me dijeron que no había duda de que todo fue construido según estándares militares. Solo hay una carretera segura hacia la pista. Hay muros gruesos alrededor del helipuerto para que sea imposible que un tirador desde el suelo alcance la zona de despegue. Así que, ¿quién planificó esto? La persona que haya planificado esto tiene muy buen sentido del humor o tiene muy malas intenciones. Gracias a sus fuentes, el periodista también puede confirmar que los servicios secretos finlandeses están interesados en la isla. Nuestros servicios de inteligencia militar sospechan que el señor Kesaev, o quien esté detrás de este proyecto, desplegó equipo de inteligencia en la isla. Los servicios secretos finlandeses entonces realizaron varios vuelos de vigilancia. El avión fue fotografiado por un vecino de Igor Kisaev. El gobierno finlandés claramente quiere enviar una señal a Moscú. Dejen de jugar con nosotros. Ya basta. Hay una línea roja. No aceptamos actos hostiles en Finlandia. Y estamos preparados, además, para responder. El gobierno finlandés se niega a dar detalles sobre la operación especial.
Laurie solo pudo obtener información porque el oligarca usó su pasaporte europeo para firmar la escritura de compraventa. Aquí dice nacionalidad chipriota. Nada sobre su nacionalidad rusa. De hecho, si hubiera usado su pasaporte ruso, el multimillonario habría tenido que hacer validar su proyecto por el Ministerio de Defensa de Finlandia. Para el Centro Europeo de Análisis de Amenazas Híbridas, estas compras estratégicas de inmuebles están patrocinadas por el gobierno ruso. Bueno, hipotéticamente, es muy posible que estas inversiones sean utilizadas por estados en actividades que podrían causar daño a Finlandia, la Unión Europea o los intereses de la OTAN. Sabemos que los regímenes autoritarios pueden emitir órdenes que deben ser cumplidas por propietarios privados o empresas. Y este es el caso con los oligarcas, cuya posición depende del liderazgo del país. Se dice incluso que los oligarcas rusos son una pieza clave del sistema de Putin. El amo del Kremlin les da órdenes y nadie se atreve a desobedecer. En las últimas semanas, estos 6 oligarcas han sido encontrados muertos. Las coincidencias entre los 6 casos han hecho aumentar las sospechas. Desde el inicio de la crisis ucraniana, una ola de suicidios extraños entre oligarcas ha despertado sospechas. Sergei Protosenia fue encontrado ahorcado en su villa en España. Su esposa y su hija muertas, acuchilladas. Alexander Subotin murió en la casa de su chamán envenenado con veneno de sapo. Alexander Tuliakov, subdirector del gigante petrolero Lukoil, fue hallado ahorcado. Ravil Maganov, presidente del consejo de administración de la misma empresa, cayó por una ventana en un hospital. La dirección de Lukoil se había opuesto abiertamente a la guerra. En total, unos 15 oligarcas han muerto en circunstancias sospechosas. De las 30 personas que contactamos para este reportaje, todas rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. Solo la ex esposa de Mikhail Friedman, un oligarca ruso sancionado con una fortuna de 13.000 millones de euros, aceptó reunirse con nosotros. Olga Asiman nos recibió en Neuilly-sur-Seine y confirmó que está preocupada por su exmarido, quien se atrevió a expresar dudas sobre la política del Kremlin en Ucrania. Es cierto que tengo mucho miedo por él. No quisiera que le pasara nada cuando leo constantemente que hombres rusos del mundo empresarial aparecen muertos. No sé por qué, sabes, me da muchísimo miedo. Según Olga, Mikhail Friedman no simpatizaba particularmente con el presidente ruso ni con sus políticas. En cuanto Putin llegó al poder, quiso irse de Rusia porque es un hombre para quien la libertad es lo más importante. Se fue del régimen porque no estaba en absoluto de acuerdo con la anexión de Crimea. Mikhail Friedman vive actualmente en Londres. Las muertes dramáticas de estos oligarcas en circunstancias extrañas se parecen mucho a la tragedia que vivió Natalia. Natalia es la viuda de Valery, un empresario ruso de éxito, que se oponía a los métodos del gobierno ruso. Ahí estábamos en Finlandia. A Valery le encantaba pescar, lo adoraba. También le gustaba esquiar. Él era muy bueno. Incluso él podía bajar sin ningún problema por pistas negras. Pero una mañana, los servicios secretos rusos vinieron y se llevaron a Valery. Habían venido a pedir al director de la empresa una gran suma de dinero. Nos pidieron pagar una suma de dinero para proteger la empresa. Pocos días después, las autoridades rusas anunciaron a la familia que Valery se había ahorcado en su celda.
Una historia que ella no cree. Vamos, mi amor, siéntate. Antes de su muerte, Valerie estaba trabajando con su hijo en un gran proyecto que acababan de firmar. Dime, ¿quieres azúcar? No. ¿No? ¿Bien? Papá recibió un encargo del Ministerio de Defensa para fabricar y crear modelos 3D. El objetivo de nuestra empresa, Navid Pro, era crear un modelo realista del submarino, con todos los mecanismos internos, con todos los detalles. Un contrato financiado con dinero público, teóricamente valorado en 12 millones de euros. Un día, algunas personas del FSB vinieron y le dijeron: tienes un contrato muy bonito por una gran suma de dinero y, como es costumbre aquí, parte de ese dinero debe regresarnos como comisión. Empezaron pidiéndole 1,5 millones de euros. La familia de Valerie consiguió que se realizara un segundo examen médico del cuerpo en Rusia. Mira los golpes en su espalda. Aquí están los golpes en sus sienes. Hay muchas marcas de impactos por todo el cuerpo, en su lengua, en el paladar. También hay marcas en los labios. En las yemas de los dedos hay 28 marcas. Tenía las manos cortadas y aquí están sus muñecas. Todas las venas están desgarradas y los investigadores nos dicen que después de todo eso, él intentó suicidarse. El informe de la autopsia también menciona rastros de semen en el ano y la boca de Valerie. Se encontró esperma en los hisopos de las cavidades rectal y oral. Cuando recibimos ese informe, me tomó 2 meses poder leerlo. No podía leer más de 2 páginas por día. Era horrible. Nada puede justificar esto. No sé quién es capaz de infligir algo así. Son simplemente animales. Se dice que los servicios secretos rusos y sus métodos ultraviolentos están en el corazón del sistema de Putin. En el suroeste de Francia, el Biarritz, un hombre que conoce bien los entresijos del poder, ha quedado con nosotros cerca de este faro. Al presidente ruso le gusta particularmente esta ciudad. La Villa Altamira es una de las más caras y bellas de Biarritz. No es casualidad que esta villa, una de las más majestuosas de la región, haya sido comprada para la familia de Vladimir Putin. Es un regalo muy bonito, pero lamentablemente obtenido con dinero robado de la Federación Rusa. Para Vladimir Osechkin, refugiado político bajo protección policial, el chantaje del FSB está institucionalizado y los empresarios que no colaboran con las autoridades arriesgan su vida. No hay empresa, ni mina de diamantes, ni campo petrolífero o de gas que Putin y sus allegados no controlen y del que no saquen provecho. Los que se niegan a trabajar con ellos van a la cárcel y mueren allí. Este defensor de los derechos humanos también fue arrestado y torturado en Rusia. El FSB vino a pedirle dinero. Desde su huida, ha reunido cientos de documentos sobre las acciones del Kremlin. Los objetivos de nuestras investigaciones son coroneles, generales del Ministerio de Interior, del sistema penitenciario y del FSB. Hemos comprobado que la corrupción y la tortura están controladas desde lo más alto.
La cúpula de los servicios secretos y Vladimir Putin están directamente implicados en estos crímenes horribles. Por denunciar estos crímenes, Vladimir recibe regularmente amenazas de muerte. El activista ha conseguido reunir cientos de pruebas impactantes sobre Rusia. Las imágenes son insoportables de ver. Usan palos de distintos tamaños y los introducen por el ano. Los humillan y los someten a sufrimientos atroces. Muy a menudo esto termina con desgarros en los intestinos y otros órganos internos de la persona torturada. Todo esto fue filmado con cámaras oficiales del sistema penitenciario y todas estas torturas se realizaron bajo el control de los servicios secretos. Según Vladimir, el presidente ruso y los servicios secretos controlan directamente a los oligarcas. Es importante entender que los oligarcas son nombrados y confiados por Putin. Él les permitió convertirse en multimillonarios. Les dio la oportunidad de enriquecerse con el presupuesto de la Federación Rusa. De hecho, la historia de los oligarcas parece una operación especial a gran escala para desviar dinero público a los bolsillos de los familiares de Putin. Para Vladimir, los años de Putin son un gran retroceso. Los oligarcas no solamente han robado dinero. Con Vladimir Putin han robado un futuro democrático y brillante para Rusia. Han retrocedido nuestro país varias décadas. Están tratando de construir una versión 2.0 de la antigua Unión Soviética, la de la época del Gulag y la KGB. Unas semanas después de esta entrevista, Vladimir fue víctima de un intento de asesinato en su casa y se abrió una investigación criminal. Frente al costo económico del conflicto, la Unión Europea ya no es tan unánime en cuanto a endurecer las sanciones. A principios de octubre, durante la votación de una octava ronda de restricciones, Bélgica se abstuvo, lo que fue un hecho inédito.